Muy bien, equipo. Todo aquello que nos puede causar eh, un riesgo a la salud o a cualquier integridad física. Muy bien. ¿Qué es para ti peligro, Beatriz? Con tus propias palabritas. Pues como una condición, ¿no? Que nos va a generar algo negativo, más allá de la salud, pues puede ser incluso cualquier otra situación, también emocional. ¿Ok? Entonces, pues lo veo más eso, como una condición, una situación, pero que ocurre como, no sé, como al momento. ¿Ok? ¿Ok? Bien, muy bien. Y por último, Daniela, ¿qué es para ti el peligro, Dani? Pues para mí puede ser una circunstancia la cual nos puede ocasionar algo, algo malo. Es una circunstancia que nos puede ocasionar algo malo. Muy bien. El objetivo de refrescar estos conceptos es que quiero que ustedes, como dice Bob Esponja en su capítulo de imaginación, ¿no? Usemos nuestra imaginación e imaginemos el peligro, ¿no? El peligro es toda aquella fuente, situación, condición o acción que va a tener el potencial de ocasionarme o una lesión o un daño. Ese daño, como lo dijo Daniela, puede ser inmediato, pero también ese daño puede ser prolongado, ¿no? Que es cuando ya tenemos enfermedades profesionales. Cuando hablamos de un daño o una lesión inmediata, estamos hablando de accidentes de trabajo. Cuando hablamos de un daño o una lesión prolongada a través de tiempo de exposición de 3, 6, 9, 12 meses, ya estamos hablando de una probable enfermedad profesional. Y nuestro trabajo como Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es prevenir ambos, ¿no? Tanto accidentes como enfermedades profesionales. Ahora, el peligro. ¿Por qué me dices que es un factor? ¿Por qué me dices que es una fuente? ¿Por qué me dices que es una condición o una acción? ¿Va? Porque tenemos que separar los criterios. Tenemos que separar estos criterios. ¿Qué son los factores? Los factores, usando pues, nuestra imaginación, es todo aquello que está materializado, que yo puedo ver y que puedo tocar. Como por ejemplo, este es un astronauta que me lo regaló mi mamá para poner aquí mi cell phone, ¿sale? Y estos dos son factores que tienen el potencial de ocasionarme una lesión, un daño. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar a ese astronauta y se lo puedo aventar a alguien y me genera una lesión o un daño, ¿sale? Yo aquí tengo una hoja de papel, ¿sale? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cortado con una hoja de papel? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? En algún momento hemos pasado nuestra mano, nuestro dedo y nos hemos cortado o en la parte de aquí de la mano nos hemos cortado con una simple hoja de papel. Entonces, algo tan pequeño, perdón, algo tan simple como una hoja de papel es un factor que tiene el potencial de ocasionar una lesión o un daño. ¿Por qué? Porque es algo que está materializado, permítame, que puedo ver y que puedo tocar. Pero también es una maquinaria, pero también es un equipo, pero también es una infraestructura, ¿sale? Todo aquello que es materializado, ¿va? Pero también tenemos fuentes peligrosas. ¿Cuáles son las fuentes? Todo aquello que no está materializado, que no puedo ver y que no puedo tocar. Como por ejemplo un virus, una bacteria, ¿sale? No lo puedo percibir a simple vista, no lo puedo observar. Tengo que utilizar un equipo especial para poder visualizar ese virus, esa bacteria, ¿sale? Algún tipo de agente biológico o algún tipo de peligro biológico, ¿va? Porque tenemos distintas categorías de peligros, así como distintas categorías de riesgos. Otro ejemplo de una fuente peligrosa es el ruido, ¿sale? El ruido no está materializado, no lo veo, no lo toco, lo escucho, ¿va? Las temperaturas extremas, no las veo, no las toco, las siento, las percibo, ¿sale? Las radiaciones, ya sea radiaciones ionizantes o no ionizantes, ¿sale? El factor viento, a lo mejor el viento no lo veo, pero veo a lo mejor los árboles que se mueven, pero el viento como tal no lo veo. Algunos tipos de gases que son incoloros, inclusive algunos son inoloros. Entonces, todas esas son fuentes peligrosas que van a tener el potencial de ocasionarme una lesión o un daño. Condición.
¿Qué es una condición peligrosa? La presencia de un factor o una fuente en un entorno de trabajo, ¿sale? Si yo tengo la presencia de un factor o una fuente en un entorno de trabajo, eso ya me va a generar una condición peligrosa, como por ejemplo, eh, un montacarguista eh, que se expone a vibraciones, ¿va? Tenemos el primer peligro. Este montacarguista se expone a vibraciones, ¿va? Este montacarguista trae un antecedente o una patología de algún tipo, o mejor dicho, escoliosis, ¿va? Es un factor personal por un tema de una patología o de una enfermedad general que al exponerse a cierta fuente peligrosa que son las vibraciones, le va a perjudicar en temas de salud y obviamente pues le va a agravar porque entra dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de las fuentes, cómo me impactan las fuentes peligrosas en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿va? Tengo una persona que tiene una patología musculoesquelética, se expone a una fuente peligrosa y esto nos va a perjudicar, ¿va? Y ya en términos de seguridad, seguridad industrial, ¿es seguro que esta persona realice esta operación de este equipo? Claramente que no, ¿va? Condiciones. La presencia de un factor o una fuente. Lo que les acabo de explicar ahorita representa una condición, porque tenemos varios factores, ¿va? Tenemos el factor equipo o el factor vibración y tenemos el factor la condición médica, ¿sale? Entonces ya esto me genera una condición insegura de trabajo. Otro ejemplo, tengo una persona a lo mejor que trae algún antecedente pulmonar y yo lo voy a someter a levantamiento de cargas y yo lo voy a someter a carga excesiva, ¿sale? Por decirlo de alguna forma. Y esta persona trae una patología porque trae alguna condición pulmonar, entonces yo ya estoy generando un peligro para esa persona y obviamente pues estoy aumentando el riesgo. ¿Por qué? Porque no es recomendable que una persona que traiga antecedentes patológicos pulmonares pues realice este tipo de actividades, ¿no? Ahora, la acción. ¿Qué representa la acción correspondiendo o con referencia al peligro? Recordemos que existe una frase muy popular, ¿sale? Que los accidentes no existen, ¿va? Los accidentes y las enfermedades profesionales las provocamos. ¿Cómo? Con acciones. Esas acciones son omisiones a los procesos, ¿vale? Cuando yo violo o omito un procedimiento de seguridad, ya estoy cometiendo acciones o lo que también conocemos como actos inseguros. Que recordemos que los actos inseguros son omisiones del personal o del trabajador en las medidas de seguridad. Cuando se cree Michael Jordan, agarra la pelota de básquetbol y hace un famoso túnel, ¿no? Como por decirlo de alguna forma. Entonces, eso también nos representa una acción o un acto inseguro y nos expone a un riesgo. Si tenemos un factor, una fuente, una condición o una acción, nos exponemos a un riesgo. ¿Y qué dijimos que es el riesgo, Gaby? Buenas tardes. Es toda probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso de accidentes, pues daños. Perfectísimo, Gaby. Tú muy bien. No lo pudiste haber explicado mejor. Es una probabilidad. ¿Una probabilidad de qué? De que ocurra un evento, un suceso, llámese accidente o llámese enfermedad profesional. ¿Sale? Eso es el riesgo de trabajo, ¿va? Y si este riesgo se materializa, o tengo un accidente o tengo una enfermedad profesional, que es una enfermedad de trabajo. Ahora, como lo vimos el día de ayer, le pregunto a Mara, Mara, ¿quién califica una enfermedad profesional? ¿Quién lo determina? ¿Si la empresa o qué institución? El médico del Seguro Social. El médico del Seguro Social, es correcto. Medicina del trabajo, directamente el IMSS. Ujú. Nosotros, de manera interna, muchas gracias, Mara, perfectamente contestado. Nosotros, de manera interna, ¿cuál es nuestra misión, equipo? Que no tengamos enfermedades profesionales, ¿sale? Y que no tengamos accidentes de trabajo. Nosotros, de manera interna, podemos clasificar accidentes de trabajo, pero no podemos calificar o clasificar enfermedades profesionales, porque todo esto requiere una derivación al IMSS. Ojo,
Las estadísticas nos dicen que para poder tener una enfermedad profesional necesitamos un tiempo de exposición mínimo de 6 meses o un año, dependiendo el tiempo de exposición y el agente que nos puede llegar a provocar esta enfermedad profesional, ¿sale? Por ejemplo, si llega una persona, lo contraté ayer y ya me dice que tiene síndrome del túnel del carpo, está complicado, ¿no? Está complicado que esté en nuestra cancha. Entonces, esta persona ya venía con esta condición médica, ¿sale? Ya venía con esta enfermedad profesional que probablemente la pudo haber desarrollado en su trabajo anterior. Recordemos que hay distintos tipos de exámenes médicos, de preselección para aspirantes, de término de contrato y periódicos. Y aparte tenemos los exámenes médicos específicos, como por ejemplo, si voy a trabajar en alturas, le hago un examen médico específico, rápido de la tensión arterial, pruebas de equilibrio, esas cosas para saber si o no tiene vértigo, horas de ayuno, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben, ¿sale? Entonces, pero es muy importante poder clasificar el riesgo de trabajo al cual se va a exponer el trabajador, ¿va? Porque lo que no queremos es que este riesgo se nos materialice, porque cuando ya se nos materializó, ya no pudimos prevenir. Nosotros como Departamento de Salud en el trabajo, nuestro objetivo es la prevención. ¿Y qué es la prevención? Tomar medidas anticipadas y proactivas para que las cosas no sucedan, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, equipo? ¿Todo ok? ¿Me estoy explicando bien? Sí, Sales, perfectos. Entonces, tenemos varias técnicas para poder evaluar los riesgos, para poder evaluar los riesgos de trabajo, ¿va? Ayer hablábamos del diagnóstico de salud en el trabajo. Eso es una técnica también para que nosotros podamos medir el riesgo en una empresa, ¿sale? Esta técnica nos va a ayudar a detectar en qué condiciones y cuáles riesgos o cuáles peligros, dependiendo las actividades, los giros o las necesidades operativas se encuentren en mi área de trabajo. Posteriormente a esto, vamos a identificar primero la necesidad que nosotros tenemos como empresa, porque tengo entendido que ustedes están a lo largo de toda la República Mexicana, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. ¿De dónde nos escuchas? Por ejemplo, Gaby, ¿de dónde nos escuchas, Gaby? Yo estoy en la ciudad. Ciudad de México. No, apagó el micro, pero le entendí. Dani, ¿de dónde nos escuchas, Dani? Igual de la Ciudad de México. Ciudad de México, Iván, Del Estado de México en Tlanepantla. Tlanepantla, Mara, igual aquí en la ciudad. Ciudad de México, Betty, También Ciudad de México. Ciudad de México, Carla, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Mira, ya salió la Huasteca. Yasmín, ¿de dónde nos escuchas? De San Luis Potosí. Otra Huasteca. Y Liz, tú también estás allá en México, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, yo soy en Jalisco. Originalmente soy tamaulipeca. Soy tan pequeña. Pero pues ya tengo 8 años viviendo y radicando aquí en Guadalajara, Jalisco, y de acá me quedé. Entonces, una de las cosas, primeramente, es saber la cultura del estado, porque aunque no lo creamos, los estados tienen distintos niveles de cultura en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sale, por ejemplo, San Luis Potosí y Ciudad de México son uno de los estados junto con Monterrey, junto con Saltillo y junto con em, Tamaulipas, que tienen mejor cultura en materia de seguridad. Por ejemplo, si nos vamos a un estado como Veracruz o Chiapas, probablemente Veracruz en el sector refinería o en el sector petrolero. Pero si nos vamos a Chiapas, pues en Chiapas a lo mejor no conocen ni qué es la seguridad en los proyectos, ¿no? O una seguridad muy deficiente. Por ejemplo, si nos concentramos aquí en Jalisco, la seguridad es un término medio, ¿no? No estamos tan evolucionados en materias de seguridad. Entonces, uno tiene que ver la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque con base a la cultura,
nosotros vamos a desarrollar o vamos a elegir la mejor técnica para poder evaluar el riesgo de una empresa, ¿va? Y tenemos distintas técnicas. Entonces, dependiendo la cultura que nosotros tengamos, vamos a elegir si vamos a evaluar el riesgo, eh, obviamente por población, porque también tenemos que contemplar la población, pero también adicionalmente a la cultura, qué necesidad nosotros tenemos como empresa, ¿va? A lo mejor yo tengo una necesidad como empresa que necesito que evaluemos el riesgo con base al puesto de trabajo, o necesito que evaluemos el riesgo por tipo de maquinaria, equipo o herramienta, o necesito que evaluemos el riesgo por área de trabajo, o necesito que evaluemos el riesgo por instalación. Entonces, hay distintas medidas de evaluar el riesgo y con base a las medidas que necesitemos para evaluar el riesgo, va a ser la dinámica o la estrategia que nosotros vamos a utilizar. El día de hoy vamos a ver 4 técnicas diferentes para poder evaluar el riesgo y ahora sí que hagamos un traje hecho a la medida según la necesidad que nosotros tengamos, perdón, en la empresa en la que estemos actualmente. Por ejemplo, tenemos una evaluación del riesgo de análisis causa-raíz. ¿Cómo podemos implementar esto en el área de seguridad y salud del trabajo? Si yo tengo, por ejemplo, en mi consultorio médico, me están llegando tanto número de personas lesionadas por X motivo, entonces ahí hay un factor que yo tengo que contemplar, que tengo que analizar. ¿Para qué? Pues para poder encontrar la causa raíz y poder gestionar una mejora continua. Obviamente ustedes siempre tienen que hacer un match con el responsable de seguridad de la empresa en la que estén, ¿sale? Para que trabajemos en conjunto y podamos encontrar una solución a la causa raíz que nosotros encontremos. Esta causa raíz la vamos a poder evaluar o desempeñar por medio de un análisis. Este análisis podemos utilizar el diagrama Ishikawa, donde vamos a evaluar la mano de obra, el método de trabajo, el procedimiento, el material, el medio ambiente, o si hay algún factor psicosocial, ¿sale? El otro método para analizar los riesgos, para evaluar los riesgos, es por medio de un análisis de seguridad de trabajo. Este es un análisis eh, que vamos a hacer por proceso. Por ejemplo, yo tengo un proceso de cocción de piñas de agave, ¿no? Ese es mi proceso. El proceso de cocción de piñas de agave. Voy a identificar los peligros, voy a identificar los riesgos con base al proceso y es cuando voy a empezar con la jerarquización de los controles. Daniela, ¿me recuerdas cuáles son los 5 controles de seguridad que debemos de implementar para minimizar el riesgo? Ah, era lo de eliminación, si eran esos. ¿Qué más? Ah, eliminación, Sustitución, cuando cambiábamos, ajá, cuando sustituíamos, lo de señalización, Opción. Muy bien. poner la protección controles de ingeniería, Controles de ingeniería, muy bien. ¿Qué más? y ay, se me olvidó lo que usan No, antes de eso, hay otro. mm, Empieza con A. mm, A, Lo de la administración. administración o métodos administrativos o controles administrativos. Y ahora sí, hasta el último, lo que usa el trabajador, el equipo el de protección RPP. personal. Y esto, yo siempre les digo, esto es como una escalera. Y esta escalera la vamos a barrer de arriba hacia abajo, ¿va? 1, 2, 3, 4. Esto es como una escalera, chicas. Esta escalera, a ver, ahí está. Esta escalera la vamos a barrer siempre de arriba para abajo. El primer escalón va a ser la eliminación. El segundo escalón va a ser la sustitución. El tercero, los controles de ingeniería, controles administrativos y hasta el final vamos a tener nuestro equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque si yo primero digo, ah, tengo este riesgo, vamos a ponerle protección respiratoria y me olvido de los otros controles donde voy a hacer un análisis de seguridad efectivo, que es lo que realmente me está impactando en la salud o en la seguridad de mis trabajadores. ¿Sabes? Muy parecido es el análisis preliminar del riesgo, pero hay una diferencia entre el análisis seguros de trabajo y el análisis preliminar. El análisis seguro de trabajo o el análisis de seguridad de trabajo, que lo conocemos como el AST, ¿sale?
Este me da un alcance de todo mi proceso, desde que inicia hasta que termina, previamente a que iniciemos las actividades por primera vez. Tenemos la segunda opción, preliminar. ¿Cuál es el preliminar de riesgos? El que voy a hacer todos los días antes de iniciar mi jornada laboral, que eso va a ser un refresh del análisis de seguridad de trabajo. Por ejemplo, a lo mejor el alcance de mi actividad es, no sé, desde que voy a hacer una excavación en una construcción, supongamos, hasta que voy a poner el último poquito. Ese es mi análisis de seguridad de trabajo con mi alcance. Y el preliminar es, hoy qué voy a hacer, hoy voy a pintar. Entonces, ¿cuáles son los riesgos derivados a la pintura? ¿Qué me puede llegar a pasar si me expongo a su evento? ¿Vale? Y por último viene la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es una medición que me ayuda a mí a detectar las áreas de oportunidad que yo tengo, las áreas de oportunidad que yo tengo, ¿para qué? Pues para poder eh, implementar un control con ese punto de dolor que yo tengo actualmente. Supongamos, eh, en mi empresa tengo personas que todos los días sufren machucones. Entonces yo tengo que encontrar la causa raíz para poder implementar un control de seguridad, revalorar los riesgos y minimizarlos. ¿Ah? Si nos podemos dar cuenta, estos métodos van ligados. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios. ¿Tuvieron la oportunidad de imprimir su papelería, equipo? ¿Sí? Ok, perfectísimo. Sí. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios y esos dos ejercicios nos van a ayudar bastante, ¿sale? Para que podamos proyectar este aprendizaje prácticamente a lo que necesitamos, ¿no? Ok, vamos a darle. Y el análisis de seguridad de trabajo. ¿Qué es el análisis de seguridad de trabajo? Es la metodología que yo voy a utilizar para evaluar y cuantificar los riesgos, ¿sale? ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga? ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia? ¿O cuál es la severidad del daño? Un análisis de riesgos mínimamente por normativa mexicana, tenemos que contar con qué actividad se va a ejecutar o cuál es la actividad que se va a ejecutar, el nombre de ella, ¿va? El paso a paso de la actividad o el proceso operativo que tiene la persona o que se va a ejecutar en ese escenario, ¿sale? La identificación de los riesgos con base a los peligros y las medidas de control. Es aquí donde entra la jerarquización de los controles de riesgo, ¿va? Y por último, la jerarquización del riesgo. ¿Qué es la jerarquización del riesgo? La matriz de riesgos, ¿va? Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todos estos conceptos. La norma mexicana, la norma oficial mexicana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos dice que todos los análisis de riesgos, ojo, tienen que estar aprobado y firmado por el patrón o el representante legal, ¿sale? ¿Cómo lo evaluamos? Por ejemplo, yo de manera interna autorizo el análisis de riesgos, mi área operativa me autoriza el análisis de riesgos y mi área de seguridad y salud en el trabajo, o sea, ustedes me autorizan también el análisis de riesgos, ¿sale? Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿va? Quiero que anoten, por favor. Les voy a poner un ejemplo. Iván, dame un ejemplo de un riesgo que se te materializa en tu empresa. ¿Qué pasa mucho? Caídas, machucones, intoxicaciones. ¿Qué pasa mucho, Iván, en tu empresa? Muchas lumbalgias. Lumbalgias, levantamiento de cargas, ¿no? El pan de cada día, ¿no? Tenemos muchas lumbalgias. Entonces, todos los días tenemos lumbalgias en nuestra empresa. La severidad del daño. Ahorita vamos a evaluar la severidad del daño. Primero vamos a ver la frecuencia de ocurrencia. Tenemos una frecuencia de ocurrencia remota, que quiere decir que excepcionalmente puede llegar a ocurrir, pero no ha ocurrido en los últimos 12 meses. Recordemos que el riesgo es una probabilidad y la probabilidad siempre va a existir, ¿sale? Nunca la voy a poder eliminar, pero si hablamos de una frecuencia de riesgo remoto, quiere decir que no ha ocurrido en los últimos 12 meses. Cuando hablamos de una probabilidad aislada, que difícilmente ocurre, quiere decir que ha ocurrido tal vez una sola vez en los últimos 12 meses, ¿sale? Cuando hablamos de una ocasional, quiere decir que pocas veces ocurre, que ha ocurrido una vez
en los últimos 6 meses, ¿va? Recurrente, ¿qué quiere decir la recurrente? Que a lo mejor ha ocurrido una vez en los últimos 3 meses. Y frecuente, que todos los días ocurre como una lumbalgia. Y esto viene ligado, equipo, la, con las incapacidades del IMSS, ¿va? Esto viene ligado, esta jerarquización del riesgo viene macheado con el IMSS. ¿Qué quiere decir la severidad del daño? ¿Cuál es el daño que ocurrió en mi lesión? ¿Va? Cuando hablamos de un daño menor, es un daño que no implica una incapacidad temporal del trabajador o tiene una incapacidad del trabajador de 3 días o menos de 3 días. Muchas de las veces va el trabajador, tiene a lo mejor una incapacidad inicial de un día y ya no le dan más incapacidad. Entonces estamos hablando de una severidad del daño menor, ¿sale? Moderado. ¿Qué implica? Pues que puede implicar una incapacidad temporal del trabajador por más de 3 días, 4, 5, 10, 15, 20, 30 días. ¿Sale? Crítico. Aquí en el crítico es cuando ya el trabajador implica una incapacidad permanente parcial. ¿Qué podría ser una incapacidad permanente parcial, Daniela? Perdón, no escuché ¿Qué la podría pregunta. ser? Sí. ¿Qué podría ser una incapacidad permanente parcial? Ah, por ejemplo, una fractura. ¿A eso se Sí. refiere o cómo? La fractura. Otra opción, Beatriz, eso te viene a la mente con una incapacidad permanente parcial. Pues que haya una hospitalización. ¿Ok? Que hay una hospitalización. Laura, ¿qué se te viene a la mente con una incapacidad permanente parcial? Ay, no sé, ¿podría ser una enfermedad, la diabetes? Conocen el concepto IPP? ¿Alguna vez lo han escuchado? IPP, ahí les va, háganse bien truchas. Cuando hablamos de un IPP, que obviamente todo esto te lo califica el IMSS, cuando hablamos de una incapacidad permanente parcial, es cuando tenemos un accidente de trabajo y a lo mejor la persona perdió un brazo, perdió un ojo, perdió una pierna, perdió un oído y jamás, jamás lo va a recuperar o jamás va a estar en óptimas condiciones o va a estar íntegro como estaba de manera original. Esa es una incapacidad permanente parcial, ¿va? Perdí la primera falange del dedo índice de la mano derecha y ya no lo voy a poder recuperar porque tuve una amputación, ¿vale? Eso es una incapacidad permanente parcial. Y obviamente el IMSS te la califica y obviamente el trabajador pues va a recibir como un tipo pensión, por decirlo de alguna manera, ¿va? Esto no le imposibilita al trabajador seguir realizando alguna actividad. Él puede seguir trabajando en la empresa, por lo cual, ante la ley, no es motivo de rescisión de contrato, ¿va? Si es rescisión de contrato, no es justificado, es injustificado. Pero obviamente, supongamos, yo, Karen, trabajo realizando levantamiento de cargas, estoy en la cuadrilla de Iván y pues necesito los dos brazos para poder levantar cargas, ¿no? Y a lo mejor tengo una amputación de mi brazo derecho, ¿va? Ya no voy a poder levantar cargas porque técnicamente no sería seguro que una persona realice levantamiento de cargas solamente con un brazo. Entonces yo ya tendría que ir al IMSS, etcétera, porque tuve un accidente vehicular o laboral, dependiendo, y obviamente me van a dar un IEPP, me van a dar una incapacidad permanente parcial, ¿sale? Y voy a pasar por todo un proceso de un riesgo de trabajo, luego la recuperación, la terapia, y hasta que me den mi alta o mi ST2, ya me voy a poder incorporar a la empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Me tiene que derivar o me tiene que reubicar a un área donde yo pueda llegar a desempeñar una actividad que sea útil para mí. Eso es, y para, obviamente, para la empresa, ¿va? Que sea un ganar-ganar sin exponerme a mí, ¿va? A lo mejor me van a mandar a un área administrativa, ¿va? Voy a poder, a lo mejor voy a poder hacer
sacar copias, llenar formatos, no sé, cualquier cosa. Eso es una incapacidad permanente parcial. Y hablamos de una severidad del daño crítico. Ahora, cuando hablamos de una severidad del daño fatal, ojo, no solamente es el desvivirse, ¿no? No solamente es desvivirse y ya. Cuando hablamos de fatal, hablamos de una incapacidad permanente total del trabajador o el deceso del trabajador. Ahora, ¿qué nos imaginamos, Yasmín, que es una incapacidad permanente total? ¿Eso te viene a la mente? Podría ser no sé si entre ahí también, un desgaste de una rodilla. Ajá. ¿Y qué pasaría con esa rodilla, Yasmín? ¿Cuál sería el contexto Eh, o el desenlace? por decir, si la persona generó ya por tanto trabajar un desgaste de grado 4 de la rodilla, ¿Algún tipo entra de a una gonartrosis? cirugía, ¿mande? ¿Algún tipo de Entra a una cirugía, gonartrosis? ajá, entra a una cirugía y a pesar de su terapia, no queda bien, entonces ahí sí la tiene que evaluar salud en el trabajo y ya ellos decidirán si le dan una IPP, y si el trabajador todavía está apto para laborar, seguir haciendo sus actividades o qué es lo que decide. Ok. Te acabo de dar tú solita la respuesta. Es un IEPP, es una Ujú. incapacidad permanente parcial, ¿va? No total. Sí. Entonces, ¿qué es una incapacidad permanente total? Que sería una incapacidad IPT. En vez de IPP, va a ser una IPT. ¿Qué sería una incapacidad permanente total? Supongamos, un ejemplo que esperemos nunca nos pase y tocarnos madera. Una persona sufre un accidente en la empresa porque tuvo una caída de una altura. Cae al suelo y queda, ¿cómo se le dice técnicamente a las personas que quedan cuadraplégicos? ¿Sí? Tiene otro nombre técnico. ¿Sí? ¿Se les dice así técnicamente? Y esa persona pues ya no va a poder desempeñar ninguna actividad con sus manos o sus brazos ni con sus piernas. ¿Sale? Y esta persona ya entraría a una incapacidad permanente total. ¿Por qué? Porque ya nunca más va a poder desempeñar una actividad, ¿va? Supongamos que esa persona que se cayó trabajando de una altura solamente perdió la movilidad en las piernas. Ah, pues entonces sí puede realizar una actividad con las extremidades superiores, ¿sale? Entonces, y es por eso que ya muchas empresas son empresas inclusivas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa inclusiva, ¿sale? Donde podemos contratar a personas que tienen algún tipo de incapacidades permanentes parciales o algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de una incapacidad permanente total, hablamos de no puedo realizar ninguna actividad o el deceso del trabajador. Adelante, Mara. Gracias, tengo una duda. O sea, pero tengo un caso de un colaborador que tuvo un accidente de trabajo eh, de, de trayecto. Iba de su casa al trabajo, el camión en el que iba choca, él iba sostenido con el brazo izquierdo y cae y cayeron encima de él como unas 5 personas lastimándole el manguito de rotador. Sí. Entonces va al IMSS, le hacen su incapacidad por riesgo de trabajo, pero no quedaba. Para no hacer cuento largo, lo terminaron operando porque la lesión no quedaba. Después de la cirugía, él quedó pues mal, siguió sin poder, quedó ya completamente con limitación del movimiento, no lo puede levantar al 100%, no puede cargar y se llevó todo este proceso un año. Entonces ya acaba de regresar al trabajo y pues donde estoy ahí es una fábrica.
su puesto de trabajo es manipulación de cargas y no hay otra área donde lo puedan colocar. Entonces, o sea, lo dejamos ahí en la misma área, pero obviamente limitando las áreas, ¿no? O sea, dejándolo hacer no tantos movimientos repetitivos, a limitar un poquito esa situación, pero pues definitivamente dentro del organigrama de la empresa no hay una vacante. Entonces, en este caso, si lo llegaran a despedir, entraría como una cuestión de, él podría alegar que fue como una situación de despido injustificado o por esta Sí, lesión sí, de o ahí hecho, cómo lo manejas. de hecho, de hecho hay dos opciones para la empresa. Si no hay Ujú, si no hay una posición donde se pueda mover, ya sea de manera lateral o se le pueda dar un crecimiento a esa persona, porque a ujú. lo mejor no tiene, las, se llaman las Sí, no, habilidades blandas y duras que se necesitan. exactamente, sí, porque es Entonces, una persona pues que apenas tiene la secundaria, la entonces, o sea, decisión, la decisión que ujú, tiene que tomar la empresa Mara es una rescisión de contrato con compensación ujú, económica, ¿va? Entonces, ya sería una liquidación, ¿va? Ya sí, sería una liquidación con compensación económica de 3 meses, ¿no? Pero ok, si pero si le dicen, no, pues es que no sé dónde moverte y yo te ocupo y fírmame aquí y fírmame tu renuncia, ahí pues ya es otro tema, ¿no? Ahí sí ujú, no es lo adecuado, él se puede negar ujú, a firmar esa afirmar. renuncia y pues entra un proceso legal, ¿no? Que ya Pero el deber ser sería que ya no trabajara ahí. eh, tú le vas a dar una restricción. Mira, nosotros estamos para hacer lo siguiente. A ver, Juanito Pérez, supongamos, vamos a ponerle nombre. Juanito Pérez tiene restricción de carga de forma permanente, carga total. O puede cargar 1 kilo, 2 kilos, algo que no le afecte físicamente y que no haga que la patología del manguito rotador evolucione y se llegue a ser a un punto crónico por las limitaciones que tengamos, ¿no? Y la operación se tiene que, adaptar a esa necesidad, ¿va? Si la operación no se adapta a esa necesidad, está infringiendo con las recomendaciones del área médica. Entonces, si la empresa decide, ¿sabes qué? Pues es que Juanito Pérez no me es productivo, porque pasa y es muy común, entonces la empresa tiene que tomar la decisión de dar una rescisión de contrato con compensación económica. No hay otra salida, ¿vale? Entonces, Gracias. un placer. ¿Alguna duda, equipo? No, ninguna. Sale. Entonces, ¿alguna duda con la severidad del daño? ¿Menor, moderado, crítico, fatal? ¿No? ¿Todo ok? Sale. Entonces, vamos con el ejercicio siguiente. Vamos a evaluar el riesgo, ¿va? Dijimos que yo tengo una jerarquización del impacto de riesgo frecuente, hablando de la frecuencia de ocurrencia con base al ejemplo que nos dio Iván. Iván nos dijo, todos los días tengo lumbalgia. Ahora les pregunto, lluvia de ideas de equipo, ¿cuál podría llegar a ser la severidad del daño de esa lumbalgia? ¿Podría ser menor, podría ser moderado, podría ser crítico o podría llegar a ser fatal? ¿Qué dice? La severidad del daño de la lumbalgia, ¿a qué punto puede llegar? Puede llegar a una incapacidad de menos de 3 días, de más de 3 días, o puede llegar incluso a una incapacidad permanente parcial. ¿A qué podría llegar una lumbalgia? ¿Cuál sería la mayor severidad del daño que podríamos llegar a tener? No, pues dependería del tiempo que ha estado, El peor con, escenario. Imagínate el peor escenario, Dani. pues fatal, ¿no? ¿Fatal? ¿Podría llegar a ser fatal? Podría, pues sí, podría ocasionarle Pod- algo a nivel nervioso, Ay, puede que quedar Podría no ser, pueda volver a caminar. o caminar, pero podría mover las extremidades superiores. Pues depende de dónde está la lesión. Ok, O a sea, ver si por es, ahí, ¿quién más iba a decir algo? ¿Ya? ¿Ibas a mencionar algo, ya? sí, podría ser permanente, ¿no? La incapacidad podría ser permanente. Una incapacidad permanente parcial, porque como dice, Daniela, podría llegar a no mover las extremidades. Entonces, el peor escenario de una lumbalgia
obviamente con un mal seguimiento, sin restricciones, sin tratamientos, etcétera, podría llegar a generar una incapacidad permanente parcial de algún trabajador. Entonces, vamos a relacionar la siguiente columna, ¿va? Frecuente versus crítico. ¿Estamos de acuerdo con que era crítico? Regrésense a la tablita. Ahí lo tienen en sus hojitas. Crítico. ¿Estamos todos ok? Sí, Sobres. Entonces, frecuente versus críticos. ¿Qué severidad del riesgo tengo? ¿Tengo un riesgo mínimo? ¿Tengo un riesgo bajo, medio, elevado o grave? Grave, ¿Tengo un Pues riesgo grave? Según la tablita dice grave, que tengo un riesgo grave, es correcto. Voy a relacionar esta versus esta. Y aquí en la intersección que me dan, me dice que es un riesgo grave. Entonces, ¿qué estoy detectando? Ojo, ahí viene lo que no nos gusta, incluyéndome a mí, lo que no nos gusta. Cuando yo tengo un riesgo grave, cuando tengo un riesgo elevado, o inclusive cuando tengo un riesgo medio, me dice que los controles actuales que yo estoy implementando de seguridad no son los suficientes. Tengo que revalorar los controles, implementar controles nuevos para hacer que ese riesgo, en vez de grave, baje a elevado, posteriormente baje a medio, posteriormente a bajo y posteriormente a mínimo, ¿no? Que tal vez la probabilidad de que sea mínimo, pues es muy poca, pero podemos mantenerlo en un ocasional, ¿va? ¿Qué podemos hacer? Revalorar, promover campañas de levantamiento de cargas, implementar un taller de seguridad donde se implementen las técnicas seguras de carga, donde el trabajador lo viva, donde el trabajador lo aprenda, ¿sale? Podemos hacer pausas activas, podemos implementar muchos controles, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve. Ahora vámonos a otro ejemplo, y eso se los voy a poner. Anótenlo porque es como una oración cuando estábamos en la primaria, ¿no? Si tengo dos manzanas y me como una, ¿cuántas manzanas me quedan, no? Algo similar. Entonces, si en mi empresa, ojo, el 19 de enero del 2025 tuve un accidente de trabajo, ¿va? La severidad del daño fue una amputación del dedo meñique de la mano izquierda. ¿Cuál es mi severidad del daño? ¿Y cuál es mi frecuencia de ocurrencia? Y por ende, ¿cuál es la jerarquización del impacto del riesgo? ¿Va? ¿Todos anotamos? ¿Sí? ¿Me puedes repetir, por favor? 19 de enero, accidente de trabajo, amputación del dedo meñique de la mano izquierda. ¿Cuál es mi frecuencia de ocurrencia? ¿Cuál es mi severidad del daño? Y por ende, pues, ¿cuál es mi jerarquización del impacto del riesgo? Si es mínimo, si es bajo, si es medio, si es elevado o si es grave. ¿Sabes? ¿Todos estamos ok? sí. Dale, tienen 5 minutos para contestar el ejercicio, volver a evaluarlo y aprovechen para ir al WC si es necesario. ¿Sale? Luces, cámara, acción. Corre tiempo, chicos. 5 minutos.
Sale tiempo, chicos. A ver, vámonos para acumular más puntos. ¿Sale? No les dijo ayer Marianita que cuál iba a ser el regalo, ¿verdad? El iPhone 16 no se va a hacer, ¿eh? No, no se pudo. Pero voy a regalar 3 becas a las personas que quieran tomar un curso en línea con una servidora. ¿Sale? Tenemos varias temáticas, son 3 becas de un curso gratuito. ¿Sale? Ese es el premio para las 3 personas que tengan más puntos de este curso. ¿Sabes? Gratuito, ¿eh? Ok, qué emoción, dice, ¿verdad? Anímense. Sale. Recordemos, yo les voy a dar un consejo personal de vida. Lo mejor que podemos hacer es tener más conocimiento del que ya tenemos, en muchos aspectos y en muchas áreas. Ampliar nuestro abanico para tener distintas opciones. ¿Sale? Ahora, vamos por más puntos. Me gustaría preguntarle a Yasmín. Yasmín, ¿cuál es la jerarquización del impacto del riesgo que pudimos detectar? ¿Ok? Yasmín, ¿estás presente? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cuál es la Este, jerarquización, Yas? mm, yo pienso que sería como, Acuérdate, el 19 de enero. ¿Cuál sería? sería, sería como grave, Grave, dice Yasmín, grave. A ver, vamos a darle también a Daniela. porque ¿Cuál es la jerarquización? es ¿Mande, algo que Yas? también puede ser. Yo considero que sería grave porque es algo que puede ser irreversible. Sí, pero ¿cuál es nuestra frecuencia de ocurrencia, Yas? Mm, O sea, ¿de qué es ok. grave? Claro, si hablamos en términos coloquiales, sí es grave. Pero acuérdate, la matriz de riesgos nos sirve para evaluar el riesgo, medir el riesgo. Y lo medimos y si se puede minimizar, lo minimizamos. ¿Va? Pero ¿de qué es Ok. grave? Es grave. ¿Sale? Pero ya hablando en términos de jerarquización del impacto del riesgo o de la matriz de riesgos, ¿cuál sería la frecuencia de ocurrencia? Si pasó el 19 de enero, ¿cuál sería la frecuencia de ocurrencia? ¿Sería frecuente, recurrente, ocasional, aislada o remota, Jazz? Mm, ¿Puedo, puedo contestar? Sería ocasional, ¿no? Ocasional. ¿Por qué ocasional? Porque es un evento en 6 meses, ¿no? Creo que sí era ¿Ok? ese. Porque ha ocurrido una vez en los últimos 6 meses. Muy bien. ¿Y cuál sería la severidad del daño? Yo le puse crítico Crítico, ¿por qué? porque va a disminuir la capacidad, bueno, su capacidad de trabajo. Ok. ¿Y cuál sería, Dani, la jerarquización del riesgo? Medio. Es correcto, medio. Y dices, ¿pero por qué medio? ¿Por qué no grave? En términos coloquiales, estoy totalmente de acuerdo contigo, Yasmín. Sí es grave, porque es grave que una persona se ampute un dedo, obviamente. Pero en términos de evaluación del riesgo, no estamos en una gravedad, estamos en un elevado. No es lo mismo, ojo, se escucha feo. No es lo mismo que una vez cada 6 meses una persona se ampute un dedo, aunque deberíamos de tener 0 accidentes, a que todos los días alguien se ampute un dedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una diferencia muy abismal. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Bueno, ya tengo el riesgo elevado, ya mi riesgo es elevado. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo mínimo, hacer que ni una persona en los últimos 12 meses se ampute un dedo, ¿va? Y nos vamos a ir a un remoto porque nadie en los últimos 12 meses se amputó el dedo y nos vamos a ir a un crítico, ¿va? Remoto versus crítico, tengo un riesgo allí mínimo. Eso me sirve para evaluar el riesgo. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo utilizar esta matriz, equipo? Ayer vieron 2 matrices, si no mal recuerdo, con la doctora Mariana. Esta es una tercera y vamos a ver una cuarta. ¿Va? Ahí en su segundo ejercicio hay un método que se llama método NPT 330. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, existen varios tipos de peligros y varios tipos de riesgos. Por ejemplo, tengo peligros químicos, obviamente me expone a riesgos químicos. Tengo peligros físicos,
me expone a riesgos físicos. Tengo psicosociales, tengo biológicos, tengo ergonómicos, tengo locativos, tengo eléctricos y tengo mecánicos. ¿Ah? ¿Cuáles son los fisicoquímicos o los químicos? Son la exposición a una sustancia química peligrosa, obviamente al realizar algún trabajo de soldadura, por ejemplo, me expongo a un riesgo físico, pero al mismo tiempo también me expongo a un riesgo químico, ¿va? Por todos esos vapores que emanan de la combustión de la quema de los electrodos con los metales y todas esas cosas, ¿no? Luego son los riesgos mecánicos a todo lo que contenga engranes o energías mecánicas, por ejemplo, atrapamientos, amputaciones, golpes contusos, contusiones, etcétera. Tengo riesgos químicos, la exposición a sustancias químicas peligrosas o productos de sustancias químicas peligrosas. Psicosociales como jornadas excesivas de trabajo, cargas laborales, violencia laboral, etcétera, que una de las consecuencias más comunes que llegamos a tener en el mercado, ¿cuáles son? Una de las consecuencias más comunes derivadas a los factores de riesgo psicosociales, ¿cuál es la consecuencia más común? Carla. ¿Sería el estrés? Ah, ya me contestó Laura. Muy bien, Laura, el estrés, ¿no? Creo que todos, siempre les digo, creo que todos hemos sufrido estrés laboral. Y si no hemos sufrido estrés laboral, quiere decir que nunca hemos trabajado, ¿no? Pero hay de estreses a estreses, ¿no? Hay de estreses a estreses. Entonces, uno de los factores de riesgo psicosociales, que más común nos genera a lo mejor un estrés laboral, puede ser la violencia laboral, puede ser las cargas excesivas de trabajo, las jornadas prolongadas, que nos van a llegar a desencadenar un estrés psicosocial. Recordemos que las lesiones no solo son físicas, sino tenemos lesiones físicas, psicológicas y cognitivas, ¿sale? Y esos todas son tipos de lesiones biológicos, bacterias, virus, a veces sabemos que en una empresa hay ciertas epidemias, ¿no? Que uno anda malo y anda malo dos o tres personas de la misma área y decimos ahí está el virus, ¿no? Y luego nuestra población infectada se nos empieza a aumentar, entonces ese es un riesgo biológico, ¿sale? Eléctricos, pues, la exposición a las energías eléctricas, locativos, que son las condiciones inseguras de trabajo, por ejemplo, una mercancía mal acomodada, un producto, falta de orden y limpieza, ergonómicos, pues levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, cargas manuales, sobreesfuerzos, etcétera, ¿no? Y los físicos, pues ya son la exposición a ruidos, vibraciones, temperatura, radiaciones, etcétera, ¿no? Son ejemplos de los tipos de riesgos que nosotros manejamos en los niveles de industria. Por ahí tenemos un formato libre, ¿va? Vamos a ir llenando poco a poco de manera práctica. Este es un formato que ustedes pueden utilizar para evaluar un riesgo en un proceso operativo, en un puesto de trabajo. Obviamente en la primera sección pues vamos a poner los datos, prácticamente los datos de la empresa, ¿no? Eh, CES Consultoría SADCB o CES Consultoría punto patito arroba no sé qué, ya ese es el nombre de la empresa, ¿no? Y obviamente le voy a dar aquí zoom para que podamos visualizar el nombre de la empresa, la razón social, el nombre de la actividad o del proyecto que se va a ejecutar o que se va a evaluar. A lo mejor voy a evaluar un puesto de trabajo, entonces ya le ponemos nombre del puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el puesto de trabajo, Iván, que realiza levantamiento de cargas según la institución en la que tú trabajas? Serían los ayudantes generales. Ayudante general, ¿no? Por ejemplo, el puesto de trabajo que mi empresa hace en levantamiento de cargas se llaman operadores logísticos. ¿Sale? En el tuyo se llama ayudantes generales, no sé, a lo mejor en el Yasmín se llaman auxiliares, no sé. Entonces ahí vamos a evaluar a lo mejor un puesto de trabajo. ¿Cuál es el alcance? Pues el alcance obviamente vamos a especificar toda persona que esté expuesta a levantamiento o movimiento de carga. ¡Pum! Ese es nuestro alcance, ¿sale? Vamos platicando y vamos llenando, ¿sale? Para que ustedes se lo lleven eso. Es un ejercicio que estamos ejecutando. Ubicación, le voy a poner Zapopan, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco, Tlanepantla, Estado de México, y la dirección donde vamos a evaluar ese riesgo, ¿sale?
Duración. Esta evaluación del riesgo se recomienda máximo que cada año nosotros estemos evaluando los riesgos dependiendo del puesto de trabajo, el área de trabajo, el tipo de proceso también, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos, ¿sale? Obviamente va a haber una fecha de liberación y una fecha de vencimiento. ¿Cuáles son los responsables que van a liberar este análisis de riesgos? Seguridad de salud en el trabajo, obviamente si hay un contratista, porque muchas las veces también les aplica a los contratistas, porque eh, creo que todos ustedes en algún momento, si no es que todos los días, tienen gestión o interacción con los contratistas, ¿no? Tal vez para la liberación de algún permiso o cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí ustedes también van a autorizar el análisis de riesgos, dependiendo mucho del estándar. Hay empresas donde solamente autoriza el responsable de seguridad, pero hay empresas donde autoriza el responsable de seguridad y aparte el responsable del servicio médico, ¿ok? Porque necesitamos saber que los controles médicos sean los adecuados para poder implementar alguna actividad. Aquí podemos modificar este formato, ¿sale? Este formato es modificable a sus necesidades. Por ejemplo, aquí le voy a poner tipo de trabajo que se va a realizar, levantamiento de cargas, si es un trabajo en caliente, si es un trabajo en alturas, si es un espacio confinado, eléctrico, etcétera. Entonces, ahorita nada más vamos a ponerle ahí, borren uno, el que ustedes quieran, y pónganle levantamiento de cargas y le ponen palomita, ¿no? Que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Quién más tiene levantamiento de cargas de ustedes? ¿Ok? Mara también. Sí, ¿Quién más? Levantamiento de cargas en sus empresas. Pues creo que la mayoría, ¿no? Todos mueven o cargan algo, ¿no? ¿No? Dice Daniela que no. Betty, ¿no tienes levantamiento de cargas? ¿Qué tipos de riesgos tienes en tu empresa, Betty? Pues es que realmente es una empresa de publicidad y todos Ah, están en home office. ¿tienes riesgos ergonómicos, algún tipo de lumbalgia por estar sentados, ¿no? Todo el día durante tantas horas. Puede ser. Entonces, ese es el tipo de riesgo, ese es tu foco. Entonces, tu análisis de riesgos, Betty, sería eh, puesto de trabajo administrativo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ese es el puesto de trabajo en el que tú te vas a enfocar, ¿sale? Eh, Yasmín, ¿qué puesto de trabajo tienes tú en tus empresas? En la empresa, ahí hay más que nada movimientos repetitivos. Movimientos repetitivos. ¿Qué hacen allí, Yas? Ahí envasan lo que son los químicos. Entonces, movimientos repetitivos y también tenemos exposición a humos o vapores de los propios químicos, ¿no? Pues tenemos riesgos Sí, ergonómicos y tenemos riesgos químicos, ¿sale? Entonces hay que empezar a segmentar cuál es mi foco, cuál es mi punto de dolor, ¿sale? Pues ahí, pues obviamente ustedes lo van a modificar, le van a poner exposición a químicos, ergonómicos o movimientos repetitivos, ya ustedes lo van a modificar con base a la necesidad que ustedes tengan, ¿sale? Aquí, pues prácticamente a veces aplica cuando tenemos alguna actividad. Eso es un formato estandarizado. Cuando tenemos alguna actividad de equipo, a lo mejor que se exponen a algún tipo de energía peligrosa, que puede ser una energía eléctrica, mecánica, neumática, térmica, y que vayan a realizar alguna intervención para un mantenimiento preventivo correctivo, pues se utiliza el tema de bloqueos de energía, loto, ¿sale? Que si ustedes gustan, pues más adelante con esa beca, pues pueden aprovechar una capacitación en loto para que conozcan el tema, ¿no? Para que nos empapemos del tema, porque si un trabajador se expone a la energía eléctrica, pues claramente pues vamos a tener un lesionado en el servicio médico, ¿no? Claramente vamos a tener una persona que ya sufrió un accidente o que puede llegar a afectar de alguna forma toda la energía que recorra su cuerpo, ¿no? Y en el punto número 4 ya viene la descripción paso a paso con el proceso operativo. Aquí, en este punto número 4 ustedes es muy importante que yo les comente que se van a apoyar o se apoyarían con el responsable operativo, ¿va? Por ejemplo,
alguien que conozca el proceso, alguien que conozca la ejecución. Obviamente, si tienes un responsable de seguridad industrial en tu área, vamos a hacer el match, ¿sale? Y aquí vamos a poner, supongamos, ¿cuál es el proceso operativo para el levantamiento de cargas, Iván? Platícanos. ¿Cuál sería un proceso operativo así a grandes rasgos para el levantamiento de cargas? ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo, en planta envasan productos lácteos, entonces hay garrafones o de galones que va saliendo de la máquina y el operador los va colocando en una caja una por una. Posteriormente, cuando junta sus 6 galones, levanta la caja a nivel de la cintura, gira 360 grados y a 1 metro de distancia está una estiba, cual desplaza esa caja y la va estivando hasta colocar 7, 8 niveles. Ok, Es el manejo manual que están realizando. una vez que colocas 7, 8 niveles en la estiba, ¿qué pasa después? Posteriormente, lo emplaya para que todo se vaya en un solo bloque y el montacargas lo desplaza hacia el centro de embarques. Va, muy bien. Paso número 1, surtido o embalaje de producto en caja, ¿no? Embalaje de producto en caja. Ese es mi paso número 1. Paso número 2, traslado de caja al área de estibado, ¿va? Ese es el paso número 2. Paso número 3, armado de estiba. Paso número 4, emplayado de estiva. Y hasta ahí termina nuestro proceso operativo porque estamos evaluando un segmento de nuestro riesgo, ¿va? Ok. Ahora, equipo, al colocar el producto en las cajas, al ir armando, ¿cuáles son los peligros? El peligro es la propia caja, ¿no? Vamos a tener un peligro en la propia caja. ¿Cuál es el riesgo? Me puedo llegar a cortar con el propio cartón, porque ha pasado, ¿sale? ¿Cuál sería la medida de minimización para no cortarme? ¿Cuál sería, equipo? Usar algún ¿Unos equipo de guantes? protección personal, Utilizar, guantes. ¿ok? Utilizar algún tipo de guante. ¿Por qué? Porque la caja no la puedo eliminar, no la puedo sustituir. ¿Puedo implementar un control de ingeniería? Pues no. Un control administrativo sí, una capacitación de cómo manejar la caja de manera segura para evitar cortes y posteriormente usar guantes de uso mecánico o de agarre o anticorte, ¿no? Obviamente. Estamos yéndonos muy extremos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, paso número 2. ¿Qué voy a hacer en mi paso número 2? Voy a trasladar la caja al área de estibado. ¿Cuáles son los peligros que tengo? Puedo llegar a tener puntos de tropiezo, puedo llegar a tener la propia caja, la propia carga. ¿Cuáles son los riesgos a los que me expongo? Caídas, resbalones, tropiezos, sobreesfuerzos, etcétera. ¿Cuáles son las medidas de minimización que voy a utilizar para minimizar ese riesgo? Orden de limpieza, transitar por pasos peatonales o transitar por áreas despejadas, mente en la tarea, siempre trasladar la caja pegada al cuerpo con la espalda recta. ¿Sí me explico? Esos son los controles que voy a empezar a implementar para minimizar mi riesgo de caídas, de tropiezos, de resbalones o de contusiones que ya detecté previamente. Paso número 3, armado de estiva, ¿va? En el armado de estiva tengo levantamiento de cargas, tengo riesgos ergonómicos, tengo movimientos repetitivos, tengo sobreesfuerzos que me pueden llegar a generar algún tipo de lumbalgias, hernias o cualquier lesión musculoesquelética, ¿va? ¿Cuáles son los peligros que tengo allí? La caja, ¿no? La caja como tal. ¿Cuáles son los riesgos? Pues ya lo dijimos, movimientos repetitivos, cargas manuales, etcétera. ¿Cuál es la medida de minimización de riesgo? Pues vámonos a la eliminación, no lo puedo eliminar, sustituir, no lo puedo sustituir. Colocar un control de ingeniería, ¿puedo implementar un control de ingeniería? Sí, una mesa ergonómica, ¿no? Era una estiba o una tarima en una mesa ergonómica que se eleve al nivel de mi cintura y ahí ir colocando las cajas y que poco a poco vaya bajando el nivel según la necesidad.
pero muchas de las veces eso cuesta y no lo autorizan. Se los decía Mariana ayer, ¿no? No tengo dinero para eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un control administrativo. ¿Cuál es un control administrativo? Una capacitación de un adecuado manejo de cargas, ¿va? Vamos a implementar a lo mejor un taller, una sala de capacitación, vamos a montar un escenario similar a la operación y ahí vamos a ir capacitando a los trabajadores o a los colaboradores cada ciertos periodos de tiempo para que vayamos reforzando el levantamiento de cargas, ¿no? Y hasta el último, nuestro equipo de protección personal, que serían nuestras botas de seguridad, nuestros guantes de seguridad, y que no es equipo de protección personal, el uso de faja, que algunos de ustedes médicos lo contradicen, porque en vez de beneficiar, pues nos afecta, te debilita, no sé qué cosa y no sé qué cosa, ¿no? Pero podríamos implementar un accesorio como el uso de faja para mantener la postura, ¿no? Únicamente para ello, ¿sale? Ahora, vámonos al emplayado. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles son los peligros del emplayado? Ah, pues a lo mejor puntos de tropiezo o a lo mejor el propio playo. ¿Cuáles son los riesgos que puedo llegar a tener? Ah, pues sobreesfuerzos, posturas no posturas prolongadas o a lo mejor posturas forzadas, no sé. ¿Cuáles son las medidas de minimización junto con el levantamiento de cargas, calistenia, etcétera, etcétera? Podemos implementar un control de ingeniería. Actualmente, se puede implementar un control de ingeniería para el levantamiento de cargas, perdón, para el emplayado. Por ejemplo, un accesorio que nos ayude a que la persona pueda emplayar con una posición más cómoda o una posición más ergonómica donde colocamos el tubo de playo, ¿no? Buscar alternativas, ¿va? Administrativos, pues una capacitación y equipos de protección personal hasta el final, ¿sale? Es así como nosotros vamos a ir desempeñando este análisis de riesgos. Y al final, pues viene la frecuencia de ocurrencia, la severidad del daño y la jerarquización del impacto del riesgo, que es cuando nosotros ya vamos a medir el riesgo, ya vamos a evaluar el riesgo y podemos aquí detectar cuáles son nuestros puntos de dolor. Ah, pues tengo lumbalgias. Esa es mi consecuencia, ¿no? Una lumbalgia. Ah, pues entonces, ¿qué medidas de seguridad vamos a implementar? ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí con la descripción del proceso? ¿Todo ok? Sale. Muy bien, perfectísimo. Ahora, vámonos al siguiente punto. Mm, Déjenme le hago zoom. Aquí, pues prácticamente, como ya lo vimos anteriormente, tenemos la frecuencia de ocurrencia, la severidad del daño, y en la siguiente diapositiva tenemos la jerarquización del impacto del riesgo o nuestra matriz de riesgos. ¿Sale? En el punto número 6, perdón, con base al proceso operativo que estamos describiendo anteriormente, ¿cuál es el equipo de protección personal que la persona que realice esta actividad va a utilizar? Ah, pues dijimos que va a utilizar casco, pues a lo mejor no me aplica, ¿va? Protección para oídos, pues a lo mejor sí, porque estoy en un ambiente donde se genera ruido, ¿sale? Ojos y cara, pues a lo mejor no aplica, vías respiratorias probablemente no aplica, pero si se dan cuenta bien en la parte del cuerpo expuesta, el equipo de protección personal que va a utilizar y el tipo de equipo de protección personal, como por ejemplo, hay distintos tipos de guantes, hay distintos tipos de botas, hay guantes mecánicos, anticorte, antichispa, para sustancias químicas, para superficies calientes, etcétera, ¿no? Hay botas con puntera de acero, con puntera de poliamida que son dieléctricas, con protección petatarsal para los trabajos de corte y soldadura, con suelas antiderrapantes, etcétera. Entonces hay una variedad de tipos de equipos de protección personal, ¿sale? Déjenme, me regreso. Y aquí, obviamente, pues también nos viene si hay exposición de brazos o manos, torso, piernas, pies, cuerpo completo u otro, ¿no? Si en esta actividad voy a utilizar algún tipo de maquinaria, equipo o herramienta, esto también lo voy a plasmar aquí. ¿Por qué? Porque la maquinaria, equipo o herramienta que se utilice pudiera llegar a ser un factor que me puede llegar también a generar algún tipo de peligro y exponer algún tipo de riesgo. Si en mi actividad voy a utilizar alguna sustancia química peligrosa,
Ah, pues qué sustancia es, si el envase se encuentra en buenas condiciones, si la hoja, si cuento con la hoja de datos de seguridad o la ficha de seguridad de la sustancia, si tenemos identificados los pictogramas, la cantidad y el lugar donde se va a usar, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto está machado con la normativa mexicana, ¿sale? Y por último, ¿qué competencia necesita tener el trabajador o el colaborador? Ah, pues es un puesto de trabajo de ayudante general. ¿Qué capacitación necesitaría tener una persona que realiza levantamiento de cargas? Ah, pues a lo mejor tendría que tener una capacitación en la norma. ¿En qué norma nos habla de cargas, chavos? La 036. Muy bien, Mara, en la norma 036, ¿sale? Es ahí donde entran las capacitaciones, ¿va? ¿Qué competencias requiere el trabajador? Y aparte le vamos a dar una capacitación en la norma 017, que es de equipos de protección personal, ¿sale? Ahora, ayer hablábamos de los planes de contingencia y uno de ustedes habló sobre el programa interno de protección civil. Y también hablamos del plan de respuesta a emergencia. Ojo, son cosas similares. El plan de respuesta a emergencia contra el plan de contingencia, contra el plan de interno de protección civil, son cuestiones similares. ¿Por qué? Porque los tres nos dicen cómo vamos a actuar ante un momento no deseado, no esperado, ¿va? Por ejemplo, si hablamos de un plan de contingencia contra un virus que anda ahí en la población, ah, pues este es mi plan de contingencia, ¿no? Estoy preparado para actuar en caso de una necesidad. ¿Cuál es mi programa interno de protección civil? Ah, mi programa interno de protección civil me voy a decir qué voy a hacer si tengo un incendio, qué voy a hacer si tengo un sismo, ¿va? Y mi plan de respuesta a emergencia me va a decir qué voy a hacer si tengo una persona lesionada por levantamiento de cargas. Eso es lo que me va a decir mi plan de contingencia. Si tengo un lesionado perdón, un plan de respuesta a emergencia. Si tengo un lesionado por levantamiento de cargas, ¿qué tengo que hacer? Si necesito a lo mejor algún tipo de rescate, ¿no? ¿Cuál es la mayor lesión que puede sufrir una persona al realizar un levantamiento de cargas, pero una lesión instantánea? ¿Cuál sería? Una corrección. ¿Una corrección? ¿Ok? ¿Qué más sería, Iván? A ver, tú dame una idea también. Mm, ¿Me repite tanto la pregunta? ¿Cuál sería la peor lesión que una persona que está realizando levantamiento de cargas podría llegar a sufrir de manera inmediata? Que tú digas, tenemos un accidente de trabajo por levantamiento de cargas. ¿Cuál sería? Una Un esguince fractura. lumbar. ¿Una qué? Un, un esguince lumbar. Un esguince lumbar. ¿Qué comentaste tú, Mara? Una fractura. Una fractura, ¿no? Un esguince, una fractura. Ahora, ¿qué me va a decir mi plan de respuesta a emergencias? ¿Qué voy a hacer en caso de tener un esguince, en caso de tener una fractura? ¿Cómo lo voy a atender? ¿Sale? Y eso es lo que me dice mi plan de respuesta a emergencias contemplado dentro de mi análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para lo peor, que el objetivo no es que pase lo peor, el objetivo es que no tengamos lesionados. Pero a veces cuando no se pudo prevenir por X o por Y motivo, porque a lo mejor el trabajador o el colaborador omitió la seguridad, tenemos que estar preparados para actuar. Y aquí, en este plan de respuesta a emergencia, nos dice qué hacer en caso de un evento no deseado. Nos dice el paso a paso, ¿va? Una de las cosas importantes de este paso a paso, me voy a adelantar a la siguiente diapositiva, que aquí me va a decir si se necesita un rescate, qué, qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Cuáles son los riesgos que están relacionados a este rescate, no? Y si necesito algún equipo para poder rescatar a esta persona, alguna silla de ruedas, alguna tabla, no sé, algún botiquín de primeros auxilios, dependiendo, ¿no? Dependiendo las necesidades que tengamos en el momento. Y esto se va a plasmar en nuestro análisis de riesgos. ¿Sale? Recordemos que esto es un formato que puede ser modificado a las necesidades que tú tengas, pero debe de cumplir con la estructura general. ¿Sale? Ahora,
ya tengo mi plan de rescate. Una vez que tengo mi plan de rescate, tengo mi análisis de riesgos, pues yo tengo que difundirlo a la operación. Yo tengo que difundirlo a los trabajadores, a los supervisores, a los líderes, etcétera, para que se conozca la estructura de estos controles de seguridad y que se conozca la estructura de qué vamos a hacer en caso de un momento no deseado, no planeado, ¿sale? Y aquí las personas pueden hacer una difusión de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual, para que se vaya refrescando continuamente. Por ejemplo, como departamento, como departamento médico, yo tengo médicos a mi cargo. Yo les digo, váyanse a hacer recorridos, ¿sale? Conozcan la operación, conozcan las actividades para que puedan identificar los riesgos y puedan evaluar el riesgo, ¿sale? Y váyanse a hacer pláticas, junten a la gente, platiquenlos, retroalimentenlos, observen cómo trabajan, ¿no? Y eso nos va a ayudar a involucrarnos cada vez más y que la accidentabilidad y las enfermedades profesionales pues vayan disminuyendo, ¿no? Eso es el plus que ustedes les van a dar a las empresas donde están dando servicio, ¿no? Ese es el valor agregado, ¿no? Y yo siempre los digo, ¿no? Tenemos un refrigerador lleno de cocas, ¿no? ¿Cuál coca agarras? Pues la que sea, ¿no? O la que esté más fría, ¿no? Pero ¿cómo vas a saber la que está más fría? Y ahora, Iván, te voy a dar una opción. Tienes una Coca-Cola con una etiqueta dorada y las demás son rojas. ¿Cuál agarras, Iván? La dorada. La dorada, ¿no? Y ese es el valor agregado que nosotros les vamos a dar al servicio de la empresa, donde ya vamos a venir a ver, tenemos que evaluar los puestos de trabajo porque tenemos esta accidentabilidad, porque tenemos estas enfermedades profesionales, porque tenemos levantamiento de cargas, podemos llegar a tener esguinces cervicales, o puedo llegar a tener algún tipo de tendinitis, o puedo llegar a afectar algún tipo de gonartrosis, o sabes qué, pues sabes qué, vamos a hacer un plan para levantamiento de cargas, una capacitación, enseñarles a los trabajadores o colaboradores cómo realizar un levantamiento de cargas de forma segura, ¿no? Ese es el valor agregado, equipo, que nosotros le vamos a dar al servicio, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo ok? Tengo una duda. Dale, Dani. Por ejemplo, cuando haces un plan de contingencia, o sea, ¿quién está obligado a conocerlo? ¿Tienen que conocerlo todos o Todos, solamente el médico? Ok, todos. Tú lo haces y tú lo difundes. ¿Va? Por ok, ejemplo, puedes hacer una junta, una reunión, una campaña, una difusión, un video, una capacitación, un folleto, la herramienta que a ti mejor se te, eh, se te acomode, un flyer, no sé, un video, lo que se te ok. acomode, ¿no? Ok, y entonces, ok, sí, está bien, vale, gracias. Y difundimos la información, porque yo siempre les digo, cuando podemos hacer el trabajo más chido del mundo, pero si está en una carpeta, de nada nos sirve. Hay que difundir, hay que promover, como por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia del COVID, ¿no? Imagínate que implementáramos las medidas de seguridad para cuidarnos de no tener COVID y que lo hubieran archivado, ¿no? Pues de nada nos sirve. ¿Qué hicimos? Una difusión masiva, ¿no? Los gobiernos se encargaron de hacer una difusión masiva. Prácticamente es algo similar, pero en nuestra empresa. Buscamos folletos, reuniones, juntas, videos, flyer. Ahorita un TikTok si quieres, ¿no? Ármate un TikTok, Dani, y difunde este plan de respuesta a emergencia. ¿Sale? Hay muchas herramientas que actualmente podemos utilizar. ¿Va? Sí, gracias. Un placer. Ahora, hay otro método que podemos utilizar y este método se llama el método What If. Este método What If o qué pasa si también nos puede ayudar a nosotros a evaluar un riesgo. Por ejemplo, vámonos a ir a un espacio confinado. Un espacio confinado, cisternas, silos, tanques de almacenaje, excavaciones, tanques de proceso de reacción, todo aquel lugar que no está diseñado para ser ocupado continuamente por una persona. El tinaco de nuestra casa, ¿no? Aquí tenemos un tanque. Y el método What If consiste en hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tubería de alimentación se rompe? Ay, caray, pues existiría un derrame y una fuga, este, y una pasta de resina se fugaría, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa si
eh, al empaquetar productos químicos, Iván, no usamos guantes. ¿Qué pasa? Nos podemos quemar, nos podemos irritar la piel o nos ¿Sí? podría causar alguna lesión. ¿Ok? Muy bien. Dani, tú estás con los de home office, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa si, Dani, estamos haciendo home office y no hacemos pausas activas? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos llegar a tener qué? ¿O qué nos podría llegar a pasar? pues va a ser demasiada carga laboral, ¿no? Va a ser Ajá. demasiado estrés, puede Y el llegar a estar tener, sentados todo el día también, ¿qué nos puede llegar a pasar? pues, problemas, en la columna, ¿no? Vertebral. Entonces, ¿qué pasa si no realizamos pausas activas, no? Y para eso nos ayuda también a difundir esta información, ¿va? Podemos difundir. ¿Qué pasa si no uso mis guantes? ¿Qué pasa si no conecto bien la computadora, ¿no? ¿Qué pasa si no me pego la carga al cuerpo, ¿no? La caja al cuerpo. ¿Qué pasa si? Y esto nos va a ayudar a hacer más digerible la información para transmitirla a los trabajadores o colaboradores. ¿Sale? Es una metodología que podemos usar como ejemplo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio que es muy completo, que es muy bueno, y esto nos sirve para evaluar el riesgo, ¿va? Eh, Vamos a verlo de la siguiente manera. Tómenle foto, por favor, a esto. Tómenle foto porque, no, pues ahí lo tienen en su hojita, ¿verdad? Confírmenme todos que sí tienen el método NPT 330, por favor. ¿Sí? Ok. Ah, Vamos a Sí. hablar, vamos a hablar, hipotéticamente vamos a poner este caso, ¿no? Vamos a llevar a práctica en un recorrido. Yo, la verdad, los que tengan oportunidad de irse a recorrido en las empresas, vayan. Les van a abrir un panorama porque van a saber por qué les llegan tantos lesionados, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso hipotético de un recorrido, ¿no? Todos nos vamos a ir, chavos, a un recorrido, ¿no? Usemos la imaginación, como dice Bob Esponja. Y detectamos que tenemos un trabajador que trabaja con conductores energizados, ¿va? Trabaja con energía eléctrica y hace actividades de medición y quiere saber qué voltaje está teniendo. Esta persona, ojo, realiza trabajos una vez cada 2 semanas durante 2 horas, o sea que no lo hace todos los días. El tiempo de exposición es una vez cada 2 semanas durante 2 horas. Ese es su tiempo de exposición. Y es una persona pues que tiene una formación de 9 años de experiencia, que estudió una carrera como tal de mantenimiento eléctrico. O sea, no es una persona novata, es una persona que sabe y que conoce, ¿va? Él se expone a riesgos y peligros, como por ejemplo lesiones leves, inclusive fatalidad, ¿no? Quemaduras o fatalidades. Eso es a lo que él se expone. Aparte, pues se puede exponer a que su cuerpo recorra, la energía recorra su cuerpo y le paralice el corazón, ¿sale? Por eso lo llevamos hasta las fatalidades. Quemaduras de distintos tipos, primero, segundo, tercer grado, dependiendo la tensión o el voltaje al que se va a exponer este trabajador. ¿Sabes? Ahora, mientras que estábamos en el recorrido, chicos, pues encontramos tres diferentes condiciones. Primera condición, un día lo vimos con una cadena, ¿va? Otro día lo vimos con una pulsera metálica y otro día lo vimos con un reloj, ¿va? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar si esta persona usa accesorios metálicos? Pues puede llegar a tener la formación de un arco eléctrico y la probabilidad de que esta persona sufra una electrocución es mayor, ¿sale? Entonces, aquí estamos evaluando tres factores, ojo, tres factores, ¿sale? Estamos detectando tres factores. Aparte, en el último día en el puesto detectamos en repetidas ocasiones, sorprendíamos con accesorios solicitando que no los llevara, o sea, le dimos la retroalimentación de que compañero, pues no puede usar esa pulsera metálica, compañero no puede usar ese anillo o ese reloj, etcétera, ¿no? Porque pues trabajaba en un área donde se exponía energías eléctricas, etcétera, ¿no? Y visualizando el área, pues visualizamos estas tres condiciones en el área, ¿va?
El área de trabajo presentaba deficiente delimitación, el área no estaba delimitada o no tenía una barrera física, ¿va? No tenía un bloqueo de energías adecuados, no tenía lot, ¿va? Ahí les va. Cuando una persona realiza una intervención a un equipo eléctrico, tiene que aislar la energía por medio de un bloqueo y etiquetado para que la energía no se comunique al lugar donde vamos a bloquear, ¿va? O que vamos a dar el mantenimiento. Y aparte, pues en el escenario teníamos presencia de humedad. Había por ahí un charquito, se veía por acá humedad, ¿no? Teníamos tres condiciones inseguras, entonces estamos empezando a evaluar el riesgo. Ahora, vamos a evaluar los siguientes puntos: el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencias para poder obtener el nivel de riesgo. ¿Sale? Tenemos tres tablitas y lo vamos a hacer todos en conjunto, ¿va? Primero, vámonos con el nivel de deficiencia. Todos ahí vayan con sus hojitas, por favor. El nivel de deficiencia, ¿cómo lo vamos a obtener, equipo? Haciendo una evaluación de los factores de riesgos con la siguiente tabla que se muestra pues aquí, ¿sale? ¿Cuáles fueron los factores que observamos? Tenemos accesorios en repetidas ocasiones, malas condiciones del área de trabajo porque había una presencia de humedad, bloqueo, aislamiento deficiente, perdón, y no teníamos una delimitación del área. Si tenemos estos factores y estas condiciones, ¿en qué nivel entraría de deficiencia? ¿Quién me dice? ¿Qué nivel de deficiencia tenemos? ¿Muy deficiente, deficiente, mejorable o aceptable? Ahí podemos observar en la tablita qué podríamos llegar a tener. ¿Se han detectado factores de riesgo significativos? ¿Se han detectado algún factor de riesgo? ¿Factores de riesgo corregibles inmediatos? ¿O no se ha detectado ninguna anomalía? ¿Dónde creen que entraría el factor de deficiencia? En el rojo, ¿no? En el rojo, Este, porque muy detectamos deficiente. muy bien, porque detectamos muchos factores, ¿no? No solamente fue uno, fueron muchos factores. Entonces, el nivel de deficiencia entraría como muy deficiente. ¿Sale? Muy bien. ¿Sale? Todos, por favor, ahí anoten muy deficiente. Ahora, vámonos con el nivel de exposición. ¿Cuál sería el nivel de exposición? Lo vamos a determinar al saber cuánto tiempo el trabajador está expuesto. Aquí hablamos de el tiempo en que el trabajador está expuesto. Y recordemos que él se exponía una vez cada 15 días durante 2 horas. Entonces, ¿dónde entraría el nivel de exposición? ¿Sería un nivel de exposición continuo? ¿Sería un nivel de exposición frecuente, ocasional o esporádico? ¿Cuál Sería sería? ocasional, ¿Seguro? ocasional. ¿Alguna vez en su jornada laboral? O sea, que todos los días lo hace. Entonces sería esporádica. Esporádica. Esporádica dice que en raras ocasiones de manera irregular, porque recordemos que lo hace una vez cada 15 días durante 2 horas. Entonces, sería esporádica, ¿es correcto? ¿Sale? Muy bien. Ahora vámonos con el punto número 3, nivel de probabilidad. Este lo vamos a obtener mediante la siguiente fórmula. Y es aquí donde todos vamos a sacar nuestra calculadora. ¿Sale? Vamos a multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. O sea que vamos a multiplicar 10, porque es el valor, 10 por 1. Obviamente, pues me da 10, ¿no? 10. Pues 10, ¿sale? ¿Y cuál sería entonces nuestro nivel de probabilidad? Alta. Alta. Alta, muy bien equipo. ¿Por qué? Porque tenemos el intervalo entre 20 y 10. Nuestra probabilidad o nuestro nivel de probabilidad sería alta. Ahora, siguiente punto, nivel de consecuencias. Aquí recordemos que el trabajador, este lo vamos a determinar con base al tipo de daño al que él se va a exponer.
y lo vamos a obtener de la tablita que está aquí en su pantalla. Y hablábamos que él tenía lesiones graves, podría llegar a tener inclusive una fatalidad por un choque eléctrico, ¿sale? Ujú. Entonces, ¿cuál sería nuestro nivel de consecuencia? Sería leve, que dice que lesiones que no resultan en incapacidades, grave, que son lesiones menores con Digo incapacidad que sería fatal, porque fatal. sí puede llegar a morir, ¿no? Es correcto, fatal, porque sí podría llegar a morirse. Es correcto. Obviamente, una o más muertes. Entonces nuestro valor es 100, ¿va? Nuestro NC es 100, recordémonos. Podría llegar a ser fatal o catastrófico. Muy bien, ¿sale? Y vámonos con el nivel de riesgo. El nivel de riesgo lo vamos a obtener con la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar el ND o el nivel de deficiencia por el nivel de exposición y el resultado lo vamos a multiplicar por el nivel de consecuencia. En la primera obtuvimos que era 10 por 1, pues 10 por 100 me da un total de 1000, Ujú. ¿sí? Sí. Ahora, Ujú. ¿en qué valor estamos? No, espérame, ¿hay algo? N20, NF20, entre 20 y 10, que me da Ajá, 100, 25. que me da 100. Ajá. Y el otro, el NR, ¿cuál era? NR es Entre 20 1000, y ¿no? 10. Entre 20 y 10. Aquí no es la multiplicación, perdón, me ando confundiendo. Aquí son Ah, los valores. Los valores de la ND que obtuvimos. O sea, me voy a regresar. Los valores ajá, de esto. ¿Sí pueden ver mi flechita? NC, ajá, sí, Los NC, valores. Tuvimos 100 y en la anterior ajá, tuvimos entre 20 y 40. ¿Va? Eso es lo que vamos a poner aquí. Entonces tuvimos 100 y tuvimos entre 20 y 10, perdón. ah, ok, ¿Va? Tuvimos 100 ajá, y tuvimos entre ok, 20 y 10. ¿Es correcto? ok, ujú, Sí, porque sí, ya, como soy sí, matemática, ya que ando queriendo hacer las multiplicaciones, pero no, vamos a relacionar. Vamos a hacer una relación. ujú. ¿Vale? Entonces, quedamos que es entre 20, Rojo, ajá, el rojo, entre 2000 y 1200. ¿Estamos todos de acuerdo? ujú, sí, Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué significa eso? Nuestro nivel de riesgo, este ya es nuestro resultado. ¿Qué ujú. significa eso? ¿Qué número nos dio? ¿A qué número corresponde? Yo Primero, entre ujú. 2000 y 1200. Ajá, y es nuestro número romano, Entonces, el uno, el Uno. situación 1, crítica, corrección urgente. es correcto. Y eso nos dice qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. ¿Va? Es algo que no le pienses, es crítico, solucionalo de manera urgente, no te esperes a que algo pase. Y esto mismo lo vamos a hacer con las lumbalgias, con los riesgos ergonómicos, con todas las necesidades o con todos los riesgos que nosotros tengamos. Es un método que me ayuda a Ujú, medir de manera específica un riesgo específico, ¿sale? O un escenario específico o un puesto de trabajo específico, ¿va? Es una muy, muy buena herramienta, ¿vale? Que ustedes pueden utilizar, no solamente para la seguridad de salud, sino también para otras áreas, ¿vale? Obviamente de encontrando hallazgos, por ejemplo, en un recorrido, en nuestro consultorio, pues es que en el consultorio se me están perdiendo medicamentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nunca pasa eso, pero pues puede llegar a pasar, la probabilidad siempre va a existir, recordemos, ¿no? ¿Por qué se están perdiendo medicamentos? Porque viene el de mantenimiento y agarra paracetamol porque le duele la cabeza, ¿no? Por decir de alguna forma, ¿no? O porque no tenemos un control y no tenemos, nos vamos a comer y dejamos el consultorio abierto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, nos puede ayudar para detectar o para poder evaluar cualquier tipo de riesgo, ¿ah? ¿Alguna pregunta con esta dinámica?
con confianza, aprovechenme. Mm, mm. ¿Todo ok? Sí. Perfectísimo. Sale. Ahora, hay otra matriz que nosotros se conoce como IPERS, ¿sabes? Que es una identificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto de trabajo. Si se dan cuenta, tenemos muchas herramientas que podemos llegar a utilizar para poder realizar un análisis de riesgos, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Este IPERS obviamente va a ser como una matriz o como un machote, supongamos. ¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan? Obviamente, pues son los trabajos de talacha en autosedán, un ejemplo, ¿no? Trabajos de talacha en autosedán. Tenemos los datos generales, cuáles son los peligros a los que se enfrentan, ¿no? Los riesgos, atrapamientos, caídas de objetos, choques contra automóviles, sobreesfuerzos, golpes y cortes, exposición de ruido, contactos térmicos, exposición de explosión de llanta, perdón, proyección de fragmentos, etcétera, ¿no? Y aquí vamos midiendo la frecuencia de ocurrencia, obviamente con una matriz similar o la misma matriz. Con la misma matriz que acabamos de utilizar del método NPT 330, nada más le metemos los valores de la matriz y aquí ya vamos a saber la clasificación que tenemos y aquí ya vamos a saber qué necesitamos hacer con base al nivel de riesgo. Prácticamente vamos a captar aquí los valores, ¿no? Pero en vez de A, B, C, D, F, G, F, aquí vamos a poner LND, LNE, etcétera, 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 ¿va? De acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos para que nosotros hagamos una IPERS o una identificación de peligros o riesgos ya por todo el puesto de trabajo o por todos los puestos de trabajo que nosotros tengamos en nuestras empresas y con base a ello poder implementar los controles de seguridad que van a ser necesarios pues para minimizar tanto los accidentes como las enfermedades de trabajo. ¿Alguna pregunta, equipo? No, ninguna. Ya con esta diapositiva damos por terminada la sesión, ¿sale? Les agradezco de antemano la proactividad, fueron un grupo muy participativo, ya tengo mi top 3 de las personas que se van a llevar esta beca y toquen tambores, chicos, toquen tambores para decirles, las personas que se van a llevar esta beca de capacitación de un curso gratis en línea va a ser Mara. Un aplauso para Mara, por favor, un aplauso para Mara, ¿vale? Segundo ganador va a ser Iván, un aplauso para Iván, por favor. Y el tercer ganador estuvo muy reñido, pero se lo llevó Daniela. Un aplauso, Dani, para ti también, ¿sale? Chicos, yo les voy a pasar estas indicaciones de cuál es la próxima fecha, este, del próximo curso en línea, donde vamos a ver temáticas de seguridad de salud en el trabajo, temas de protección civil, conferencias por ahí. Los voy a estar sumando, les voy a pasar las indicaciones allá a Lisbeth también para que ustedes se motiven. Les voy a decir, ¿sabes qué, Lisbeth? Tengo este próximo curso. Si les interesa, se suman y si no se esperan a uno que les interese, les voy a pasar su calendario y la foto que tomamos el día de hoy la voy a subir, empezamos a promocionar redes sociales y la voy a subir a la red social, y voy a poner ahí felicidades, charalá, charalá, participantes, y por ahí les voy a agradecer si me regalan un comentario, ¿no? Un comentario honesto de qué les pareció el curso, de qué les pareció esta capacitación. Ahí toda esta información se la vamos a hacer llegar por medio de Lisbeth. Les vamos a proporcionar sus reconocimientos, sus constancias de habilidades laborales y la verdad, pues muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, me gustaría preguntarle a Beatriz. Beatriz, ¿qué te pareció el curso de capacitación, Beatriz? Regálame tus comentarios, por favor. No, me pareció muy interesante, realmente las dos, pues pláticas, la de ayer y la de hoy, fueron bastante, pues, ay, se me fue la palabra, pero pues obtuve mucho conocimiento. Realmente muchas cosas son nuevas, muchas cosas pues salen completamente de mi área y de lo que hago.
pero sin duda voy a tomar en cuenta algunas cosas que creo podrían complementar mi trabajo. Y pues creo que también la manera de llevar a cabo las exposiciones fue muy buena, creo que logran tener la atención de todos, no se me hizo algo tedioso, no se me hizo, pese a que es mucha información y creo que como mencionaban ayer falta tiempo, pues fue bastante concreto. Muchas gracias, Beatriz. Pues muchas gracias, No, equipo. Quedo a la total disponibilidad de ustedes, a total servicio de ustedes. Sígansela pasando bien, síganse capacitando, la verdad. Acuérdense, mi objetivo es ser esa Coca-Cola con etiqueta dorada, ¿no? Siempre tenemos que tener esa visión hacia dónde, ahorita dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? A ofrecer ese valor agregado como pues el servicio que nosotros